El 14 de agosto de 2016, una adolescente fue encontrada encadenada en un túnel seco bajo un embalse. Había desaparecido 92 días antes. Lo más perturbador fue que cuando la encontraron no pidió ayuda. Lucía Roldán, de 16 años, vivía en un pequeño municipio del norte de España, rodeado de montañas y una antigua infraestructura hidráulica construida en los años 60. Era una estudiante tranquila, conocida por ayudar a su padre en el taller mecánico del pueblo. La tarde del 14 de mayo salió en bicicleta para reunirse con una amiga, pero nunca llegó. Horas después, su bicicleta apareció apoyada cuidadosamente contra una barandilla del camino que bordeaba el embalse. No había signos de violencia, solo una mochila, vacía. Un vecino declaró haber visto a Lucía hablando con un hombre mayor, vestido con ropa de trabajo, cerca de una zona restringida del embalse. Nadie le dio importancia. Ese lugar llevaba décadas abandonado. Durante semanas, la Guardia Civil rastreó la zona con perros, drones y buzos. No se halló nada. Con el paso del tiempo, los medios comenzaron a especular. Algunos señalaron al padre de Lucía. Su actitud calmada, su negativa a hablar con la prensa y su insistencia en que su hija seguía viva despertaron sospechas. La búsqueda oficial se cerró al día 45. Los rumores crecieron. El taller del padre fue vandalizado y comenzaron a llegar amenazas anónimas. Lucía dejó de ser vista como una víctima y se convirtió en un caso incómodo que el pueblo prefería olvidar. En agosto, durante trabajos de mantenimiento provocados por la sequía, 2 operarios accedieron a un túnel de drenaje bajo el embalse. A varios metros de profundidad, sus linternas iluminaron algo que no encajaba con la piedra húmeda. Una cadena anclada al muro. Al final de ella estaba Lucía, extremadamente delgada, con marcas recientes en las muñecas, viva. Cuando los rescatistas intentaron liberarla, Lucía retrocedió. Dijo que, si salía, él se daría cuenta. En el hospital declaró algo que desconcertó a los investigadores. Su captor no la había tocado. Le hablaba, le decía cuándo dormir, cuándo comer y cuándo guardar silencio. Cada noche alguien ajustaba la cadena. La policía revisó antiguos planos del embalse y descubrió que solo una persona conocía todos los túneles. Álvaro Mena, antiguo encargado de mantenimiento, jubilado desde hacía 8 años. En su casa encontraron llaves antiguas, cuadernos con horarios, escritos a mano y grabaciones de respiraciones nocturnas. Álvaro fue detenido sin oponer resistencia. Durante el interrogatorio solo dijo una frase, que ella había aprendido a escuchar y que eso la mantuvo viva. Fue condenado a prisión permanente revisable. Lucía nunca volvió a vivir en el pueblo. El túnel permanece sellado, pero algunos trabajadores aseguran que cuando el nivel del agua baja, aún se oyen golpes suaves bajo el hormigón, como si alguien siguiera contando el tiempo. 3 años después del caso del embalse, alguien abrió el túnel sellado. No fue un acto vandálico ni un error administrativo. Los sellos estaban cortados con precisión, y las cadenas que habían permanecido allí como prueba habían desaparecido. El hallazgo ocurrió en marzo de 2019, cuando un equipo técnico acudió a revisar filtraciones inusuales en el muro del embalse. Al descender, notaron que la temperatura era extrañamente más baja de lo normal y que el eco no se comportaba como antes. El túnel ya no estaba vacío. En el lugar exacto donde Lucía había sido encontrada, alguien había dibujado marcas recientes en la pared. Líneas finas, repetidas, siempre en grupos de 4, 3 largas y una corta. Nadie supo explicar su significado, pero uno de los agentes lo recordó de inmediato. Era el mismo patrón que Lucía hacía con los dedos durante las sesiones de terapia, sin darse cuenta. Lucía llevaba 2 años viviendo en otra ciudad, bajo identidad protegida. Nunca volvió a hablar públicamente del caso. Sin embargo, desde hacía semanas, su psicóloga había notado algo preocupante. Lucía decía escuchar sonidos por la noche, no voces, no palabras, solo respiraciones lentas, como si alguien estuviera aprendiendo a hacerlo. La noche anterior al hallazgo en el túnel, Lucía abandonó su apartamento sin avisar a nadie. Las cámaras del edificio la grabaron saliendo descalza, con la mirada fija, murmurando una frase casi inaudible. Ya contó suficiente. La policía reabrió el caso de inmediato. Álvaro Mena seguía en prisión, sin contacto con el exterior, bajo vigilancia constante.
No había solicitado visitas, no había hecho llamadas. Aún así, cuando fue interrogado, sonrió por primera vez desde su condena. Dijo que el túnel nunca estuvo vacío, que solo había cambiado de oyente. Al registrar su celda, los funcionarios encontraron algo que nunca debió pasar los controles. En la pared, ocultas bajo capas de pintura, había marcas idénticas a las del túnel, el mismo patrón, el mismo ritmo. Esa misma noche, el sistema eléctrico de la prisión falló durante 38 segundos. Cuando volvió la luz, Álvaro Mena estaba muerto en su celda. No había signos de violencia, solo una expresión serena y las manos apoyadas sobre el pecho, como si alguien le hubiera indicado cuándo dejar de respirar. Lucía fue localizada 2 días después, a varios kilómetros del embalse, sentada frente a una antigua compuerta secundaria que nunca apareció en los planos oficiales. No estaba herida, no estaba alterada, solo dijo que había venido a cerrar algo que había quedado abierto. Cuando los agentes le preguntaron a qué se refería, respondió que algunas cosas no necesitan cadenas para quedarse, solo necesitan que alguien las escuche el tiempo suficiente. El informe final concluyó que no existía conexión directa entre la muerte de Álvaro, la desaparición temporal de Lucía y la reapertura del túnel. El caso volvió a archivarse. Pero desde entonces, cada vez que baja el nivel del agua del embalse, los sensores registran variaciones rítmicas en el aire del túnel sellado, como si algo siguiera contando, y esta vez no parece estar esperando que lo encuentren. La última señal llegó una madrugada de noviembre. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue una lectura imposible. Los sensores instalados bajo el embalse registraron un patrón respiratorio continuo durante más de 6 horas. No correspondía a ningún animal conocido ni a corrientes de aire. Era regular, consciente, deliberado. Las autoridades decidieron vaciar parcialmente el embalse por tercera y última vez. Cuando el nivel del agua descendió, el túnel sellado volvió a quedar expuesto. El hormigón estaba intacto, ninguna grieta, ninguna entrada forzada. Sin embargo, al activar las cámaras robotizadas, algo no encajaba. El túnel parecía más largo de lo que indicaban los planos originales, como si se hubiera extendido. A 20 metros del antiguo punto de sellado, las cámaras captaron algo que no figuraba en ningún registro: una compuerta secundaria abierta desde dentro. Dentro no había cadenas, no había restos humanos, solo marcas en la pared, miles de ellas, cubriendo cada centímetro, todas siguiendo el mismo patrón. 3 marcas largas y una corta. El ritmo era tan preciso que los técnicos comenzaron a sentir náuseas al observarlo. Uno de ellos apagó el monitor al darse cuenta de algo imposible. Las marcas más recientes aún estaban húmedas. En ese mismo instante, en una ciudad a más de 200 kilómetros, Lucía Roldán se detuvo en medio de la calle. Las cámaras urbanas la captaron levantando lentamente la cabeza, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Los expertos que analizaron los registros llegaron a una conclusión inquietante. Lucía no había aprendido a sobrevivir en el túnel, había aprendido a sincronizarse. Su respiración, su pulso y sus ciclos de sueño coincidían exactamente con las lecturas del embalse. Ella nunca estuvo prisionera, había sido entrenada. La búsqueda de Lucía terminó oficialmente esa misma semana. No se emitió orden de captura, no se publicó su imagen. El informe final solo decía que no representaba una amenaza y que cualquier intento de contacto podría resultar contraproducente. El embalse fue clausurado de forma permanente, sellado con acero, hormigón y vigilancia continua. Aún así, los sensores siguen activos y cada cierto tiempo registran el mismo patrón. 3 lecturas largas, una corta, como si algo, en algún lugar, siguiera enseñando a alguien más a respirar. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué crees que realmente había bajo el embalse. ¿Era una entidad o algo que aprendió a existir gracias a alguien? Déjale un me gusta si esta historia te mantuvo en tensión y suscríbete para no perderte la próxima, porque algunas historias terminan, pero otras solo aprenden a esperar.